Bien. Ahí, si habrán visto, le habrá llegado la notificación del documento que va a abordar lo que sería la unidad número 3, que vamos a ver todo lo que sería sobre sistemas de archivos. Van a encontrar ahí, bueno, una pequeña definición de qué es los sistemas de archivos y va a haber un link de lo que sería la diapositiva que le preparé. Si bien anteriormente habíamos visto en la unidad 1 todo lo que era software y sistema operativo, y en la unidad 2 vimos todo lo que es procesos, tareas y lo que es memoria. En la unidad 3 lo que nos toca ver es lo que serían los sistemas de archivos. Cuando hablamos de sistemas de archivos, ¿alguien sabe qué son los sistemas de archivos? Creo que en una de las clases anteriores ya habíamos comenzado como una pequeña introducción a lo que eran los sistemas de archivos, que habíamos visto, ¿no? Distintos tipos de sistemas de archivos, que era el NTFS, el FAT32, el ECFAT, y así como otros tipos de sistemas de archivos que eran compatibles con los sistemas operativos, ¿no? Entonces, en esta unidad vamos a entrar un poco más en profundo y a determinar qué se entiende, ¿no?, por lo que son los sistemas de archivo. Bien. En cuanto a los sistemas de archivo, existían, ¿no?, desde hace época. Los sistemas de archivos comenzaron a aparecer, ¿no?, cuando eran las computadoras, ¿no? Las primeras computadoras, cuando aplicaban lo que eran las tarjetas perforadas y trabajaban con cintas magnéticas, que esto nos llevaba, ¿no?, a una programación de realizar estas acciones para que la computadora realice cómputos o distintas acciones que ya venían programadas en esas tarjetas, ¿no? Entonces, con el uso de ese sistema, eh, esos datos eran almacenados en esas tarjetas, ¿no? Eran almacenadas en esas perforaciones o en esas cintas magnéticas. Hoy en día podemos decir que estos sistemas de archivo es un poco más fácil poder localizar lo que serían los archivos dentro de una computadora. Por ejemplo, del sistema antiguo, ¿no?, que se aplicaba anteriormente en el ejemplo que les nombré, buscar un dato era un poco más engorroso, era un poco más lerdo, ¿no?, a la hora de buscar datos. Por eso hoy en día la forma de buscar archivos es a través de los que serían los accesos directos, a través de iconos. Nosotros ya podemos acceder a esos archivos. Eso es una de las herramientas, de los beneficios que nos brindan los sistemas operativos. En este caso, los sistemas de archivos sería como una interfaz que nos permite, ¿no?, comunicar el usuario con la computadora a través de los distintos archivos, ¿no?, que uno almacena. Por eso también está muy relacionado los sistemas de archivos con los que serían los procesos y la memoria. Entonces, ¿qué podemos decir que es un sistema de archivo? Un sistema de archivo es un sistema, ¿no?, de almacenamiento de un dispositivo de memoria, que esto permite estructurar, organizar lo que sería la escritura, la búsqueda, la lectura, el almacenamiento, la edición y la eliminación de archivos que de una manera concreta están almacenados, ¿no?, en un espacio de memoria. Por eso se dice que el objetivo principal está, ¿no?, en la organización, en donde el usuario puede identificar los archivos sin lugar a error y acceder a lo que sería, a la hora de acceder a los archivos, lo más rápido posible. Por eso también decimos, ¿no?, que los sistemas de archivos también otorgan a los archivos, entre otras cosas, las características como convicciones para nombrar los archivos. Los archivos también contienen lo que serían los atributos y también permiten tener acceso, que eso a su vez se lleva a un control, ¿no?, que eso son características propias de los archivos que los sistemas operativos los deben tener en cuenta. Bien. En la clase de hoy vamos a ver, ¿no?, lo que sería una introducción a lo que serían sistemas de archivos. Vamos a ver un poco de lo que es la interfaz de los sistemas de archivos.
los servicios que ofrecen los sistemas de archivo, la organización de los sistemas de archivo, como también algunos casos de estudios. Y esto es cuando hablamos de casos de estudio, ¿no? Hablamos de algunos ejemplos que se aplican en situaciones reales. En cuanto a introducción, lo primero que debemos tener en cuenta es qué es el concepto de sistema de archivo y también definir, ¿no?, lo que es archivo. Antes de empezar con la definición de sistema de archivo, yo les voy a compartir un video donde muestra, ¿no?, en la forma en la que se organizan los archivos. Si bien era el objetivo, ¿no?, de permitir organizar, estructurar lo que serían los datos dentro de la computadora. ¿Se logra escuchar ahí? A ver si alguien me corrobora si se escucha bien el video. ¿Cómo se organizan los archivos? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bien. Voy a silenciar el micrófono. ¿Cómo se organizan los archivos? Cada vez que trabajás en tu computadora los usás. Los movés, los editás, los eliminás, los copiás. Los archivos están siempre en uso y movimiento. Pero, ¿cómo se organizan los archivos? Un archivo informático es una cantidad de bits determinada que se ordena de manera lógica. Cada archivo tiene un nombre y la dirección del directorio que lo contiene. Los archivos se guardan en carpetas y al mismo tiempo, una carpeta puede contener carpetas. Una carpeta es como una especie de alacena con distintos estantes donde se guardan archivos y otras carpetas. Algo importante que tenés que saber es que no se pueden guardar en una misma carpeta dos archivos que se llamen igual, ya que cada archivo es único para esa ubicación. Ahora bien, ¿cómo se organizan los archivos? Se organizan de forma jerárquica. Imagínate un árbol, donde la carpeta principal se la conoce como raíz. De esa raíz o carpeta principal nace un tronco con las distintas ramas que son las subcarpetas. Esas ramas pueden contener ramas más pequeñas que guarden más carpetas y así sucesivamente. La raíz es la carpeta de nivel más bajo, la base de todo. Puede contener cientos de archivos o carpetas, pero no puede estar dentro de una carpeta. La raíz está afuera de todo. De igual forma, a un directorio o carpeta que contiene otros directorios o carpetas se lo llama directorio principal. Al camino que tenés que hacer de directorio en directorio para encontrar un archivo se lo conoce como ruta. Siempre recordá que cada carpeta o directorio puede tener muchas subcarpetas o subdirectorios, así como otros archivos independientes. Un tema importante cuando hablamos de archivos es la seguridad. ¿Cómo podés proteger tus archivos? La manera más rápida y fácil es mediante una contraseña. Así vas a impedir que cualquier programa sobreescriba o reemplace los archivos indispensables para que el sistema siga funcionando. Las contraseñas, además, sirven para que solo los usuarios con permiso puedan verlos y para que evites borrarlos por error. Ahora que ya sabes cómo se organizan los archivos en tu computadora, vas a poder encontrar más fácilmente todo lo que buscas. Bien. ¿Se entendió? ¿Hasta el momento van bien ahí? ¿Van entendiendo? Si bien Sí, profe. Si bien son tareas que hoy en día están realizando, ¿no? Como copiar, eliminar, mover archivos de una carpeta a otra, también trabajan con distintos tipos de archivos, entonces está muy relacionado en la forma, ¿no?, de organización, estructuración, la búsqueda, lectura, el almacenamiento y la edición de lo que serían los archivos. Pero en este caso vamos a ver cómo funciona de la manera lógica y en las formas internas, si bien están muy relacionados, ¿no?, con los sistemas operativos. Bien. Bueno, acá dice que los sistemas de archivo, dice que algunos procesos necesitan utilizar información que no siempre debe estar toda cargada en el espacio de memoria, sino también que por ahí necesita almacenar de forma persistente. Acá en la diapositiva definimos, ¿no?, que el sistema de archivo, lo definen como una estructura de datos dentro de una unidad lógica, que en este caso sería lo que sería un sistema de almacenamiento o un dispositivo, ¿no?,
que esto permite al sistema operativo almacenar información de manera organizada e independiente de los procesos que la utilizan. Acá van a ver también la vinculación con los procesos. Los procesos y la memoria, que serían lo que vimos en la unidad 2. Los sistemas de archivos se encargan de abstraer propiedades físicas de los diferentes dispositivos. La información, al ser independiente de los procesos, se mantiene tras su finalidad y además puede ser utilizada por varios procesos. Esto también, cuando hablaba, ¿no?, de proceso, hablaba, ¿no?, también en la comunicación. Por ejemplo, el kernel, que lo vamos a ver más adelante en una diapositiva, que el kernel, ¿no?, era el software que nos permitía la comunicación entre el hardware y el software, que a su vez, a través del sistema operativo, nos permitía interactuar con lo que sería usuario o computadora. Por eso también estos archivos almacenan, ¿no?, en la parte física, que serían en los dispositivos de memoria, almacenan, ¿no?, los datos específicos, como así también los datos o las extensiones de los programas que pueden ser ejecutados esos tipos de archivos. Por eso tenemos que tener en cuenta también otra definición de qué es un archivo. Bueno, acá definimos archivos como un conjunto de datos persistente con un identificador asociado, que en este caso el usuario lo ve como una entidad, que esa entidad es la unidad mínima de almacenamiento lógico. Los archivos normalmente residen en un dispositivo de almacenamiento permanente, es decir, no volátiles, como por ejemplo en cintas, discos magnéticos, discos ópticos, memoria flash, memoria USB. Entonces, en esos dispositivos de almacenamiento, los archivos por ahí se almacenan, ¿no? Luego también tenemos lo que es el acceso. El acceso, cuando queremos ejecutar un archivo, el acceso se realiza mediante lo que serían las llamadas al sistema. La llamada al sistema es lo que vimos en la unidad número 1, si mal lo recuerdo, que accedía al sistema y eso lo llamaba, ¿no?, en la parte de hardware. Los archivos pueden tener un formato específico o no. Una vez que lo guardamos, ¿no?, le podemos guardar con alguna extensión o lo podemos dejar sin extensión. Por eso acá dice que el creador es el que define la organización y el significado de los bits que los componen. El objetivo del archivo es conseguir abstracción del hardware de los dispositivos de almacenamiento. Acá también tengo otro video que explica, ¿no?, sobre qué es el archivo. A ver, voy a silenciar el micrófono. ¿Qué es un archivo? Cada vez que usas tu computadora los abrís, los editás, los envías o los recibís. Todo el tiempo estás trabajando con ellos. Y los hay de todo tipo: video, texto, sonido, imagen, gráficos. ¿Qué es un archivo? Un archivo o carpeta es simplemente un conjunto de datos estructurados, al que también se los conoce como fichero. Los archivos se almacenan en un medio como el disco rígido, un disco externo, un pendrive o en la nube, que no es otra cosa que un servidor. Es decir, que también se los puede definir como bits identificados, almacenados en un dispositivo. Estas son las principales características de los archivos. Cada archivo es individual y tiene nombre único e independiente. Tienen una extensión que es como se llama las letras que se encuentran luego del punto que sigue al nombre. La extensión define el tipo de información del archivo y es lo que te permite saber con qué software ejecutarlo. El tamaño del archivo depende de los caracteres que tenga y se mide en bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes y terabytes. Existen otros datos, conocidos como metadatos, que te informan la creación del archivo, la última modificación o la última vez que fue abierto. Los archivos pueden ser ocultos. Este tipo de archivos pueden visualizarse con el explorador de archivos y son generalmente parte del sistema operativo. Son ocultos para evitar que sean modificados o borrados. También pueden ser de solo lectura. Se pueden leer pero no modificar. Algunos archivos pueden estar protegidos.
En este caso, vas a necesitar permisos para tener acceso a los mismos. Los archivos se organizan en directorios. Los directorios son contenedores de información que agrupan, a su vez, subdirectorios, como si fuesen carpetas que contienen cajones, que adentro contienen más y más cajones. La función principal de los directorios y subdirectorios es el orden. Son la forma más prolija y directa de encontrar toda la información. Los archivos se clasifican según su formato y se dividen en dos grandes grupos. Los ejecutables, aquellos generados para funcionar independientemente, son por ejemplo los utilizados para instalación de programas. Los no ejecutables son los que necesitan de una aplicación para ejecutarse o abrirse. Probablemente son los que más conoces y utilizás: archivos de imagen, texto, video, audio, datos comprimidos, planilla de cálculos y muchos más. Si usás Windows, hacé clic sobre el archivo o carpeta con el botón derecho del mouse y selecciona la opción Propiedades. Se va a desplegar una ventana con varias pestañas. En la pestaña General vas a poder ver la información del tipo de archivo, su ubicación y tamaño. Además, cuándo fue modificado por última vez, qué tipo de acceso tiene y sus atributos, es decir, si es de solo lectura o de sistema. Si estás haciendo clic derecho sobre una carpeta, también vas a poder ver la cantidad de archivos que tiene en su interior. Desde la pestaña Compartir podés dar acceso a otros usuarios que utilicen otras computadoras. Si tu sistema operativo es Linux, hace clic sobre el archivo o carpeta con el botón derecho del mouse. Selecciona la opción Propiedades y verás una ventana de propiedades del archivo o carpeta. Esta ventana te va a permitir averiguar varios aspectos importantes, como el tipo de archivo, ubicación, tamaño, última modificación o acceso. Y si es una carpeta, también podrás saber el número de archivos que contiene. Toda esta información y consejos son muy útiles para saber más sobre los archivos y carpetas que abrís todo el tiempo en tu compu. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? Profe, los ejecutables, esos que nombraba, puede ser que son los drivers, esos que uno pone para una impresora, cuando quiere agregar algún artefacto a la compu. Sí, sí, sí. Por lo general son los drivers cuando uno descarga de internet o viene en un CD también. Los .exe, o sea, exe con X, XX son ejecutables. Si bien tienen el loguito, es distinto a los demás. Tienen como una ventana y unos engranajes, si no me equivoco. Eso lo podemos definir como archivos ejecutables. Sí, dependen los tipos de archivos, dependen las extensiones. Por ejemplo, las extensiones en Word son .doc. En el formato audio tenemos .mp3, mp4. Y así con los videos, ¿no? Los videos también tenemos mp4, FLV. O sea, cada tipo de archivo tiene un formato distinto, que eso lo permite, una vez a ejecutarlo, nos permite abrir lo que sería un software de aplicación compatible con ese sistema de archivo. Por eso los sistemas de archivo cumplen esa función, ¿no? De categorizar, organizar los datos. Si no, sería un poco engorroso tener los datos con un tipo de extensión o por ahí, por eso se dice también que los archivos deben ser independientes. Y eso nos permite a nosotros poderlos ejecutar con los aplicativos que son compatibles con ese archivo. Por ahí también habrán visto los archivos comprimidos que son .zip, .rap. Entonces, esa es una categorización de lo que serían los archivos. Bien. Una vez que pasamos a ver archivos, vamos a ver algunas funciones de los sistemas de archivo. Los sistemas de archivo hace mención, ¿no?, que el subsistema de archivo es el conjunto de módulos del sistema operativo que es encargado, ¿no?, de la interacción entre el usuario y la información almacenada, que esa es la función que cumple el sistema de archivo.
permitir, ¿no?, interactuar hacia nosotros como usuario con la información almacenada. Sin la función esta sería un poco complicado, ¿no?, interactuar con los distintos programas ejecutables, como ahí mencionaban los archivos, ¿no?, y poder relacionarse, ¿no?, con la computadora. Por eso los sistemas de archivo también componen, ¿no?, dentro de una herramienta que ofrece el sistema operativo, es esa interfaz. Que esa interfaz se la clasifica, ¿no?, según el nombrado, que los archivos, ¿no?, como ahí decía en el ejemplo, haciendo clic con el botón derecho sobre el archivo y vamos a propiedades, van a salir, ¿no?, los metadatos, que son información que contiene ese archivo. Por ejemplo, acá los servicios de nombrado hablan, ¿no?, sobre la ubicación y la extensión. La extensión es lo que le comentaba recién, ¿no?, el punto .doc, el punto .mp3, el punto .jar, el punto .zip, que esas serían las extensiones del archivo que van después en la parte derecha, después de un punto, del nombre del archivo. Por ejemplo, si nosotros creamos un archivo en Word, por ejemplo, práctico5.doc, entonces ahí estamos colocando el nombre del archivo, el punto y la extensión. La extensión siempre se escribe con un punto antes de colocar la extensión, ¿no? La ubicación hace referencia al directorio. Ustedes sí van a ver en un buscador o en el explorador de archivos que cuando van abriendo carpetas dentro de otras carpetas, en la parte superior, donde está ubicado lo que sería, a ver cómo les puedo explicar. A ver, no sé si se logra ver la pantalla. ¿Se logra ver la pantalla ahí? Creo que no. A ver. Sí, se ve, profe. Sí, pero no se ve la pantalla completa. Ahí se logra ver, ¿no? Ahí sí. Bien, ven acá, por ejemplo, este explorador es un sistema de archivo, ¿no?, que me permite localizar, organizar todo lo que serían los datos que están almacenados dentro de mi computadora. Si ustedes ven acá que sale este equipo, documento UTN 2021. Esto es una dirección de directorio, que esto me permite la ubicación del documento. En este caso me está ubicando la carpeta, que esta carpeta está almacenada en un directorio documento, dentro de la carpeta usuario, dentro de la carpeta user, en el disco de almacenamiento que sería el disco C. Eso llamamos, ¿no?, directorio, o bueno, por ahí también nos sirve para ubicar lo que sería el documento. Bueno, si yo acá pongo final, bueno, van a ver que en este caso me va a abrir lo que sería el PDF, el lector, el visor de PDF, porque es un tipo de archivo PDF. Si yo le doy propiedades, van a ver, ¿no?, general, bueno, le puse el nombre final, tipo de archivo, me dice que es Microsoft, bueno, documento PDF. Acá podemos cambiar, ¿no?, el software de aplicación si lo queremos abrir con otro programa. Tenemos, bueno, la ubicación, que sería la ruta de acceso, ¿no?, la ruta de directorio, que es lo que les comentaba recién. Bueno, el tamaño, me muestra el tamaño del archivo, el tamaño en el disco, la información de cuándo fue creado, cuándo fue modificado, el último acceso, los atributos, ¿no?, que decía si queremos que ese documento sea solo lectura o ocultado. También la seguridad, si le queremos poner contraseña. Entonces, toda esta información también la llamamos metadatos. Van a ver que toda esa información, cuando le comenté al principio, ¿no?, que los sistemas de archivos no solamente almacena lo que sería el archivo en sí, sino también almacena lo que sería esta parte, la parte de metadatos, que es una información que lo vamos a ver más adelante, que es una información que se guarda en lo que sería en una memoria virtual.
Entonces un archivo lo podemos ver de distintas formas. Entonces acá esta sería la parte de metadatos. Luego la ubicación, que sería a través de los directorios, más allá también de lo que serían las extensiones, que sería el software que me permite ejecutarlo. Bien, esa sería una función, ¿no? El servicio de nombrado, lo que sería la ubicación, la extensión. Los servicios de archivo también tienen lo que sería la seguridad, protección y cifrado, que como lo que decía en el video, ¿no? De que los archivos los podemos colocar alguna contraseña para que no acceda una persona ajena o un usuario que por ahí no tiene el acceso permitido. La compartición, podemos compartir los archivos. Estos archivos se pueden compartir cuando aplicamos el servicio de nube, lo que es también intranet, y algunos sistemas de redes, sistemas distribuidos. Eso, cuando hablamos de compartición, podemos trabajar con carpetas que sean compartidos con otras máquinas, ¿no? Ahí entraría un poco de lo que sería redes. Que redes va a ser la unidad 4. Les voy adelantando ahí. Los servicios de archivo también tenemos a los distintos tipos de acceso. Por lo general el acceso lo tiene el administrador. Si bien ustedes con los sistemas operativos también le ofrece un servicio de generar distintos tipos de invitados. Por eso hablan que esos archivos pueden tener distintos tipos de acceso. También tenemos soporte a distintos tipos de archivos. Los servicios de directorios nos permite la organización de la información. Esto por lo general, esta organización se aplica en distintos tipos de estructuras, que una de las que vimos ahí en el video es la estructura árbol. Si ustedes van viendo que las carpetas se van guardando una dentro de la otra y la carpeta principal la llamamos carpeta raíz. En este caso la carpeta raíz, cuando utilicé modo de ejemplo, era la carpeta en el disco C, que es donde se almacena toda la información. Eso depende del usuario, donde quiere que se almacene la información. Por eso, en la diapositiva anterior decía que un archivo puede ser, creo que en esta parte era, que decía que a ver, donde decía que el usuario era el encargado, ¿no?, de colocar información sobre ese archivo, como también la localización, que uno de estos, acá en este archivo, que dice que el creador es quien define la organización y el significado que compone esos archivos. Bien. Bueno, los archivos también tienen atributos. Esos atributos son caracterizados por el nombre, un identificador único, el tipo de archivo, que acá el tipo de archivo ustedes lo definen con las extensiones. También tienen la ubicación, que esto nos permite localizar el documento o el archivo dentro de lo que sería un dispositivo de almacenamiento. También contiene el tamaño, que sería el peso, ¿no?, del archivo, la protección, la fecha, que habíamos visto, ¿no?, que tienen las tres tipos de fecha: fecha de modificación, fecha de creación y la última fecha de modificado. También tenemos la identificación del propietario, desde dónde se creó ese documento o ese archivo, y la información de control. Bien. Por eso un archivo decide que debe ser creado independientemente. ¿Qué pasa si creamos dos archivos con el mismo nombre y con la misma extensión? ¿Qué nos advierte el sistema operativo? La máquina no sabría cuál de los dos archivos abrir. Lo tira como un error. Bien, pero ¿lo permite crear o qué nos dice? No, que cada archivo es único, irrepetible.
Claro, yo si le pongo el mismo nombre y la misma extensión, el sistema operativo lo detecta y me dice que hay uno ya existente, ¿no? Por lo tanto, me recomienda cambiarle el nombre. O a veces cuando creamos con el mismo nombre, por ahí van a ver que se crea el archivo, pero lo que cambia en el nombre es lo que se agrega un paréntesis y el número de copia, que en este caso podría ser copia número 1, copia número 2, que entre paréntesis se coloca el 1 o el 2. Bien. Cuando hace el copiado, cuando copia un archivo, ¿solo le agrega o uno le tiene que agregar algo No, para diferenciar la automáticamente, copia? el sistema operativo automáticamente lo que hace es generar el mismo archivo con el mismo nombre, pero le agrega entre paréntesis, automáticamente le agrega el nombre, por ejemplo, entre paréntesis 1, para no sobreescribir el mismo archivo. Ah, bien, bien. Ok. Por eso acá decía que los archivos no pueden tener el mismo nombre ni la misma, o sea, únicamente se lo puede modificar, o sea, se puede abrir el archivo, modificarlo y guardarlo. Ahí se guardarían los cambios, pero si queremos tener dos archivos con el mismo nombre y la misma extensión, no se puede. Bien. Ok, profe. Gracias. Bien, en cuanto a los tipos de archivos, los archivos tienen la facilidad de reconocer y soportar distintos tipos de archivos. Los archivos se pueden agrupar en dos grandes clases, los archivos ASCII y los binarios. También tenemos técnicas, que estas técnicas nos permiten incluir el tipo como parte del nombre del archivo, que sería la extensión. Por ejemplo, en Windows sería el DOS y en Unix sería el número mágico. Si bien existen, bueno, son dos formas, ¿no?, de acceder a los distintos tipos de archivos de acuerdo a los sistemas operativos. ¿Alguien trabaja con Linux? Sí. Bien, ¿cómo hace para buscar un archivo? ¿Utiliza lo que es la interfaz de icono o utiliza lo que serían los comandos? No, en realidad, dependiendo de qué entorno de escritorio es, pero la mayoría, cuando vos tocas la tecla Super, que es como vos tocas la tecla Super, que vendría a ser la de Windows, y ahí escribís y se busca automáticamente lo que quieras, inclusive Sí, archivos, aplicaciones, todo. Eso es la mayoría, pero si uno se va a lo que vendría a ser el gestor de archivos, tiene su propio buscador como si fuera el de Windows. claro, pero hay un apartado que no recuerdo cómo se llama, que utilizan, como ahí dice, ¿no?, los números mágicos, palabras claves, que se permitía navegar a través de comandos dentro de los distintos escritorios de la computadora. No, eso no, Eso lo nunca lo vi. aplican mucho en Linux. Es como una forma más ágil y más rápida de acceder a los programas o a los archivos. En cambio, en Windows, bueno, ya con el buscador ustedes colocan el programa y es como que está... O sea, lo que tiene Windows que también es un poco más accesible y por ahí la interactividad es un poco más sencilla. Bien, ahí dice Linux, por ejemplo, distingue entre archivos regulares, directorios, enlaces, tuberías. Bien, estas son algunas técnicas, ¿no?, para acceder o buscar los archivos. Bueno, para el nombrado de archivos, todo esto estamos hablando, ¿no?, lo que sería la interfaz de los sistemas de archivos, que es lo que uno ve a la hora de interactuar con los sistemas operativos, ¿no? Por ejemplo, en el nombrado de archivos, una de las características principales es que está la asociación de un nombre a un archivo en su creación. Es decir, cuando creamos un archivo, automáticamente, ¿no?, me genera ese archivo con esa extensión, como así también la información que se almacena como metadatos. Bueno, el nombrado también permite el acceso al archivo de forma segura.
los nombres formados por caracteres alfanuméricos y especiales, que esos son datos que por ahí hay que tener en cuenta, que a la hora de crear un archivo, nombrarlo, nos permite, ¿no?, aplicar ciertos caracteres, que en este caso toman alfanuméricos y especiales. Sí, cuanto más por ahí le colocamos un nombre que nos permite identificar de una manera más sencilla, es mucho mejor. Si no, por ahí nos es engorroso a la hora de la búsqueda de los datos. El tipo de nombre de un archivo varía según el sistema operativo. Por ejemplo, acá en DOS tiene una longitud de variable, ¿no?, de 8 bits. En cambio en Unix podemos colocar nombre hasta 4096 bits. Por ahí van a ver que cuando crea un archivo tiene una capacidad límite de caracteres también. Esto habla, ¿no?, de la longitud, que es muy variable. Puede tener extensiones para indicar el tipo de archivo. Esa extensión tiene un formato y un significado variable en cada sistema operativo. Independientemente de la extensión, el sistema operativo debe reconocer al menos los archivos ejecutables, que acá no, esto lo que explica que las extensiones varían de acuerdo a los sistemas operativos. Pero los más generales, los más estándar, son los mismos. Por ejemplo, el .docs, el .pdf, el .mp3, que estos son extensiones compatibles, ¿no?, con todos los sistemas operativos. Pero van a ver que hay otras extensiones. Por ejemplo, yo creo que en Max, creo que para la fotografía están trabajando, ¿no?, en lo que es una extensión que trabaja, ¿no?, esa foto con mayor calidad, pero con menos capacidad de memoria. Entonces, ese es una extensión propia que maneja el ecosistema Apple. Sería uno de los ejemplos, ¿no? Que eso, lo que hago referencia es que cada sistema operativo trabaja, ¿no?, con algunas extensiones propias. Bien. Los métodos de acceso a los contenidos de archivos. Si bien cuando hablamos de acceso, ¿no?, decíamos que al ejecutar los archivos se realizaba, ¿no?, lo que eran los sistemas de llamada, que era una de las formas en la cual permite ejecutar lo que sería el archivo y el software compatible, ¿no?, con ese archivo. Ya que considerando un archivo como una secuencia de datos de longitud fija y diferente en cada archivo. ¿Cómo acceder a un dato concreto? Acá podemos acceder de distintas formas, ¿no? Las formas básicas son de acceso secuencial, de acceso indexado y de acceso directo, ¿no? Por eso dice que los sistemas operativos proporcionan uno o varios métodos de acceso. Cuando hablamos del acceso secuencial, esto es lo que se aplicaba mucho, ¿no?, hace de épocas, cuando hablaba del ejemplo de las tarjetas magnéticas o de las tarjetas perforadas y las cintas magnéticas. Que esto, para acceder a la información o al contenido del archivo, debía realizarse de manera secuencial. Cuando hablamos de secuencial, es decir, que primero lee la primera instrucción, luego lee la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Entonces, a la hora de buscar un dato, era un poco más engorroso, ¿no? En cuanto al acceso indexado, esta utiliza un campo como índice, que esto permite también acceder a través de un acceso directo, ¿no? Eso es lo que hace referencia al acceso indexado, es que está conjuntamente relacionado el archivo con lo que sería con un campo índice. Sería como un directorio, ¿no?, o un puntero que permite localizar ese archivo. Y el acceso directo, el cual permite al usuario encontrar el archivo de una manera más sencilla, que en este caso lo que hoy en día utilizamos son a través de iconos, que serían los accesos directos, ¿no?
Usted haciendo clic en el acceso directo de un programa, automáticamente acceden al archivo. A diferencia de los otros, que el otro era secuencial, que primero tenía que ejecutar un programa, luego el otro y así, ¿no? Que es un poco más complicado. Y el indexado era que hacía referencia, ¿no?, a un índice que permitía a través de ese campo poder acceder a lo que sería el archivo. ¿Se entiende, chicos? ¿Se va Sí, profe. entendiendo? Los tres tipos de acceso, que estos son los métodos que podemos acceder a los archivos. Bueno, otro tema que tenemos sobre los archivos es la protección. A ver, espera que estoy en el chat. Bien, la protección de los archivos. Esto puede ser necesario para controlar el acceso a la información. Los sistemas operativos modernos proporcionan mecanismos de protección y control de acceso a los archivos. Tenemos los esquemas de privilegio por usuario o por grupo de archivos para determinar operaciones como la lectura, la escritura y la ejecución. También tenemos lo que son las listas de control de acceso y los cifrados de sistemas de archivos. Estas acciones, ¿no?, nos permiten por ahí proteger un poco lo que serían los datos, las carpetas, como así también, ¿no?, todo el entorno del sistema operativo a través de lo que serían los privilegios de usuario. ¿Alguien entiende lo que es privilegio de usuarios o por usuarios? Yo, profe, Sí, yo, en mi trabajo, bueno, por lo menos creo que yo para entrar al sistema, para poder trabajar, eh, pongo mi usuario, una clave, y no puedo ingresar, sino que me mandan un código al teléfono celular mío por mensaje de texto, y ahí pongo ese código de 6 cifras, y recién ahí puedo entrar al sistema para poder trabajar. ¿Puede ser que es así? ¿Cómo se maneja? Sí, exactamente. Sí, en ese caso es un sistema que ahí bueno, es como una forma de organizar y de que usted no pueda ver todos los datos del sistema. Por eso se aplican estos privilegios por usuario y cada usuario puede ver una determinada o específica información. Es como que le habilitan para hacer, por ejemplo, únicamente la lectura de ciertos datos, pero no les permite modificar o escribir o eliminar datos, ¿no? Bien. Entonces ahí Sí, cada yo usuario, directamente no me deja trabajar en nada, digamos, si no coloco bien esa clave que me envían, no me deja abrir nada directamente. Es como una llave principal. bien, sí, eso también depende mucho del tipo de usuario o del tipo de, en este caso, qué actor y qué función cumple dentro de la organización o de la empresa que está trabajando. Bueno, en la parte, en lo que es diseño de sistema y programación, se trabaja mucho con los privilegios de usuario. Por ejemplo, si yo quiero crear un sistema de stock, bueno, yo como gerente quiero modificar, eliminar, leer, o sea, tener el control de todos los datos, ¿no? Y si tengo un encargado, ¿no? Puedo tener un encargado que se encargue, ¿no?, de empezar a agregar lo que serían los stocks de la mercadería. Entonces yo ahí le estoy dando el privilegio de que solamente realice la función, ¿no?, de agregar lo que sería la mercadería, pero no podría eliminar ni modificar ni nada de eso, ¿no? Entonces estos privilegios por usuario es muy importante en lo que serían los sistemas de información. En este caso, bueno, está paralelamente relacionado, ¿no?, con lo que es los sistemas operativos. Los sistemas operativos lo que nos permite crear son distintos tipos de cuentas. Por ejemplo, van a ver que cuando instalan el sistema operativo,
Ahí les pregunta si es el administrador o si es invitado, ¿no? Entonces a esa cuenta también le pueden establecer una contraseña de acceso, como así también estos privilegios, ¿no? Que también estos privilegios se los ven cuando crean documentos en la nube. Por ahí comparten una carpeta en el Drive, generalmente en el Drive se ve mucho también, que cuando crean el documento le dan las propiedades, ¿no? De que si quieren que el que tenga el archivo lo pueda leer, lo pueda escribir, o si no, lo pueda editar, ¿no? Que sería lo mismo que escritura. Bien, la lista de control de acceso, que serían las claves. Si queremos bloquear el acceso, podemos bloquear algunos tipos de usuarios. Y los cifrados del sistema de archivo. Bien. Bien, la interfaz de los sistemas de archivos también utilizamos mucho lo que son los directorios, que los directorios son sistemas de organización de los archivos que permiten al usuario acceder y localizar los archivos fácilmente. Presentan una visión lógica simple del usuario. Es muy diferente del modo de almacenamiento real. Un directorio es un objeto o estructura de datos compuesto de los elementos que lo agrupan, que estos son denominados entradas. Cada entrada contiene información acerca del archivo al que hace referencia, que en este caso no hablamos del DOS, que sería, ¿no? De cómo acceder, que serían las extensiones, ¿no? O un puntero a la estructura de datos que contengan dicha información, que esto hace referencia al Unix. Ahí van a ver en el gráfico que los directorios están compuestos, ¿no?, por un conjunto de bloques, que en este caso un bloque está a la entrada, que esa entrada hace referencia, ¿no?, al dato compuesto o los elementos que lo agrupan. Ese dato tiene nombre, tipo de archivo, el tamaño, las propiedades, protección, la fecha de creación, lista de bloques usados, que bueno, la lista de bloques usados, eso nos permite reubicar. Entonces, ese directorio lo que me permite es acceder, como así también localizar el archivo. Por eso es una forma organizada, ¿no? Que es como lo que veíamos ahí, que era la ruta de acceso, que se va generando de carpeta en carpeta, y eso nos permite localizar lo que sería el archivo. Los directorios también componen estructuras, que en este caso lo vamos a definir en dos, de un nivel y de dos niveles. Cuando hablamos de un nivel, decimos que existe un único directorio en el cual este no tiene una clasificación, por lo tanto cada archivo debe tener un nombre diferente. En el caso de los sistemas de directorio de dos niveles, existe un directorio maestro, que es el directorio raíz, de cual cuelgan los otros directorios, uno por usuario, que es lo que veíamos, ¿no?, en el ejemplo cuando mostré el explorador de Windows. Ahí cuando accedía a un archivo que estaba dentro de una carpeta, me generaba, ¿no?, esos directorios. Cuando hablamos de directorio raíz, el directorio raíz en este ejemplo era el disco C, que era donde se almacenan los demás directorios, y por lo tanto el usuario lo que hacía es navegar sobre esos directorios para acceder al archivo. Las operaciones de un usuario sobre los archivos están restringidas a su directorio. Por ahí hay carpetas también que no, por ahí también podemos colocar esa propiedad de ocultar archivos, y por lo tanto eso nos permite no poder localizar también. Por eso acá también decimos que esos archivos los podemos poner en una manera restringida o los podemos ocultar. Únicamente los podemos ver, bueno, hay una opción, ¿no?, en lo que sería el explorador de Windows, donde nos permite ver lo que serían los archivos ocultos.
También nos dice que es posible que exista un directorio accesible a todos los usuarios que contenga ejecutables comunes, por ejemplo, lo que serían los paths. Esto está muy relacionado con lo que sería redes, ¿no? Por ahí tenemos carpetas que podemos compartirlas, tanto como por ejemplo una carpeta para impresiones, que por ahí muchos se ven en algunas organizaciones cuando comparten un recurso, ¿no? Que en este caso es la impresora, colocan los archivos que van a imprimir y la impresora va leyendo, ¿no? Los distintos tipos de archivos que están en esa carpeta creadas en red. También otra estructura, tenemos la estructura jerárquica en árbol, que es la que figuraba en el video, ¿no? Esta tiene complejidad de nombrado a nivel de usuario. Es una estructura jerárquica más general, que por lo general, eso también depende mucho de cómo el usuario organiza la información. Por ahí hay usuarios que son organizados, o hay otros usuarios que colocan todos los archivos en lo que sería el escritorio. Por eso depende mucho también de la usabilidad y la operatividad que tiene el usuario con la computadora, o con también cómo organiza, ¿no? Lo que serían los espacios de memoria. Por ahí también muchos archivos por ahí están desordenados, con distintos tipos de nombres. Entonces, eso depende mucho también de la usabilidad. Pero lo que estamos viendo acá, ¿no? Es la parte de cómo los sistemas operativos se organizan, ¿no? Lo que nos da la posibilidad de organizar lo que serían los distintos tipos de archivos. Bueno, esta jerarquía árbol también permite a los usuarios clasificar sus archivos en subdirectorios. Por ejemplo, ¿no? En los distintos sistemas operativos como Unix, Windows y el DOS. También la representación de directorio y subdirectorio, del directorio raíz. Existe un camino único o una ruta desde la raíz hasta cada archivo. Por lo tanto, lo podemos definir como concepto de directorio de inicio o conexión, concepto de directorio de trabajo actual o concepto de ruta absoluta a ruta relativa. Entonces, estos tres tipos de nombres le podemos dar, ¿no? A los documentos que están almacenados, ¿no? Desde la raíz hasta la ubicación del archivo. Se los puede denominar con estos tres nombres o tres conceptos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. ¿Están cansados? Un poco, sí. Me parece que sí. Como le dije al otro profe, hoy estamos en modo FK. Bien, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Si bien son como 37 diapositivas. Vamos a la 15. Bien. Luego tenemos los sistemas de archivos remotos. ¿Alguien sabe qué son los archivos remotos? O cuando hablo de remotos, ¿a qué hago referencia? ¿Se los puede abrir de otros dispositivos? Bien, bien, cuando podemos abrir archivos desde otro dispositivo. Por ejemplo, eso se da cuando están ubicados en un servidor. En este caso, ¿cuál sería un servidor que nombro ahí, que es una alternativa a los dispositivos de almacenamiento? Hoy en día es muy utilizado. La nube. La nube es un servidor, bien. Y tiene acceso remoto, porque de cualquier dispositivo podemos acceder a ella. Bien. La nube sería ese servicio, ¿no? El sistema operativo debe ser capaz de gestionar los protocolos de red e integrar las unidades remotas como parte del sistema de archivo local. ¿Alguien sabe qué son los protocolos de red?
No, profe. Los protocolos de Internet, los famosos IP. Sí, pero Bueno, el HTTP es una estructura de seguridad. sí. A ver, no. Eh, Eh, de capas. sí. Sí, por lo general, todo lo que son páginas web están almacenados, ¿no? Lo que sería en un sistema de archivo local, y eso es compartido a través de los protocolos de red. Claro, Y a través de esos protocolos de red es los que nos permite la interconexión, que nos permite acceder, ¿no? a los archivos. Bien, hoy generalmente casi todo está trabajando por lo que serían los protocolos de red. Que eso lo vamos a ver todo en la unidad 4. Unidad 4 nos toca redes y sistema distribuido. Que es lindo la parte de redes. Ahí vamos a ver la forma en la que se comunican los dispositivos y las computadoras. Por lo tanto, los sistemas de archivos remotos, ¿no? También están como interfaz de los sistemas de archivos. Bueno, algunos de estos sistemas son el NFS, el Samba, el CODA y la AFS. Por lo tanto, no hay que confundir con los sistemas de transferencia de archivos, como son el FTP y el SCP. Este tema está bueno para hablar la clase que viene, los sistemas de archivos remotos, que yo creo que les va a interesar este tema, me parece. Sistema de archivos remotos. Bien. Bueno, como habíamos visto los distintos tipos de métodos de accesos a los archivos, también podemos acceder a través de lo que serían los procesos. Esto ya pasaríamos a ver lo que son los servicios de los sistemas de archivo. Uno de esos servicios, es el acceso a través de los procesos, que es lo que vimos en la unidad anterior. Bueno, existen diferentes tablas de control de acceso para gestionar la comunicación de los procesos con los archivos. Por eso, bueno, acá para acceder utilizamos lo que serían las tablas. En este caso tenemos dos tipos de acceso, a través de tablas de descriptores de archivo, en donde existe una por proceso, y el usuario solo tiene acceso a un identificador de operación, que eso lo llamamos descriptor. El otro tipo de acceso es la tabla de archivos abiertos, donde existe una única en el sistema, por lo tanto esta contiene tantas entradas como operaciones sobre archivos que hayan sido permitidos. Cada entrada se vincula con un archivo mediante una estructura que depende del tipo de sistema de archivo. Creo que acá hay un gráfico, que esto sería una tabla de control de los accesos a los archivos a través de los procesos. Como si ven acá, tenemos dos procesos y tenemos lo que es el kernel. ¿Se acuerdan qué era el kernel? Una pregunta que estaban en el examen. Sí, profe. ¿Qué era el kernel? Es el ¿Se núcleo acuerdan? del procesador del sistema operativo Bien, ¿qué función cumplía? eh, que concede todos los accesos del hardware, o sea, al hardware. ¿Sí? Bien, ¿a través de qué? El sistema operativo, ¿no? De Ujú. la parte de software, de los distintos programas. Bien, entonces acá lo que muestra, ¿no? Es dos procesos, que una es la tabla descriptiva de archivos y la otra también, donde comparten una tabla en el kernel, donde reconocen, ¿no? Los distintos archivos abiertos,
Y los archivos, bueno, por ahí muestran, ¿no?, lo que sería la ruta de localización o la ruta raíz, que por ejemplo ahí en el cuenta 1 lo hace mención en el archivo que cuenta 3, que bueno, ahí está hablando de etc/password. Y en el segundo archivo hace mención a un archivo que está ubicado en el disco local. Entonces, bueno, ahí van a ver la interacción de los procesos con una tabla de archivos abiertos, y eso lo pasa, ¿no?, a los archivos, a una tabla llamada archivos. Esta tabla nos permite, ¿no?, realizar el control de los accesos. Otro servicio del sistema para archivos, de archivos para archivos, es que solicitar operaciones con archivos, es decir, que podemos abrir, podemos cerrar, que es cuando hablamos de cerrar hacemos referencia a liberar operación. O sea, son palabras técnicas, ¿no? Por ejemplo, leer el contenido del archivo, escribir contenido en un archivo, cambiar el apuntador en la operación, consultar los atributos de un archivo, manipular los atributos de un archivo. Entonces, estas características lo podemos realizar en el archivo mediante este servicio, ¿no?, de abrir, cerrar, leer el contenido del archivo, escribir el contenido, que son algunas características, ¿no? En cuanto a los directorios, un servicio que ofrece, ¿no?, los sistemas de archivos es crear una nueva entrada de cualquier tipo de archivo o directorio, eliminar una entrada de un directorio, solicitar operación sobre un directorio, liberar operación sobre un directorio, leer el contenido de una entrada de un directorio, modificar el directorio actual, modificar el directorio raíz, obtener la ruta del directorio actual, etc. Entonces, estos dos tipos de servicios podemos operar sobre los distintos tipos de archivos. Uno sobre directorios y lo otro que habíamos visto anteriormente sobre lo que serían los archivos. Son las distintas acciones o actividades que se pueden realizar, así en simples palabras. Bien, a ver cómo vamos de tiempo. Bien. Otro servicio sería la proyección de archivos en la memoria, que es la forma alternativa de acceso a los archivos mediante el uso de la técnica de la memoria virtual. Esto es lo que hacía referencia en un principio, que por ahí los archivos no solamente muestran la forma de acceder a un programa, sino también que tiene una información que sería el metadato, que también eso se almacena, ¿no?, en la memoria. Por eso un programa puede solicitar que se haga corresponder, es decir, proyectar, que puede proyectar un archivo o parte en su mapa de memoria. El sistema operativo se encarga de mantener la correspondencia con los bloques de archivos proyectados. Al acceder a una dirección de memoria asociada al archivo proyectado, se está accediendo al archivo. Acá van a ver el gráfico que tenemos, bueno, el archivo que está en los distintos tipos de bloques. O sea, un archivo tiene distintos bloques. El mapa de memoria del proceso. Esto hace referencia, ¿no?, una vez que se está ejecutando el archivo. Por eso el archivo ahí lo menciona como archivo proyectado. Una vez que el programa se inicia, va generando los distintos tipos de procesos, que esos procesos es la que interactúa, ¿no?, con el hardware de la computadora. Recuerden que cuando ustedes ingresan datos como emiten datos, esas operaciones o esas acciones también son procesos. Y esos procesos se almacenan en lo que sería en la memoria.
Luego tenemos las tablas de páginas, que esto habíamos visto, ¿no? Lo que eran que los procesos se estructuraban, ¿no? En lo que sería la paginación. A ver, espérenme un segundo, ahí sigo con ustedes. Bien, acá estoy de nuevo. Bueno, como estaba comentando, ¿no? Una vez que se ejecuta el programa, ese programa contiene, ¿no? Lo que serían los distintos procesos que se almacenan en los bloques de memoria, como así también lo que sería la tabla de páginas. Bien. Tenemos también la proyección de archivos frente a lectura y escritura habitual. Cuando hablamos de esto, ¿no? Decimos que menos llamada al sistema para el acceso, se evitan copias de intermedias del sistema de archivo y también facilita la programación de los accesos. Esto hace referencia, ¿no? A la proyección de archivos. Recuerden que la proyección de archivos es cuando damos a iniciar la ejecución y es lo que nos muestra el sistema operativo. Es como que realiza la llamada al sistema y esa llamada al sistema nos devuelve, ¿no? La interfaz del software de aplicación, que sería uno de los ejemplos, ¿no? Entonces, frente a esa lectura y escritura, tenemos, bueno, menos llamada al sistema porque el sistema operativo se ocupa, ¿no? De ejecutar esa tarea o ese proceso y esto permite, ¿no? La facilidad de la programación de los accesos, mientras que atrás de eso, ¿no? También se están llevando a cabo otros procesos. En la solicitud de protección se puede especificar, bueno, la definición de protección, si es privada o compartida. Por ejemplo, ahí nos hace mención de una biblioteca dinámica. Bueno, los servicios principales son proyectar y la eliminación de proyección. Esto hace referencia, ¿no? Un poco a los servicios de los sistemas de archivos. Luego pasamos a lo que sería la organización de los sistemas de archivos, que los sistemas de archivos también utilizan distintos métodos de estructura a la hora de organizar. En este caso, uno de los métodos es el método de asignación de espacio. Es cuando hay que maximizar lo que sería el uso del espacio en disco. También tenemos los distintos modos de almacenamiento, que los modos de almacenamiento es colocar toda la información seguida, que esto nos ayuda o provoca lo que sería un desaprovechamiento del espacio y la posible fragmentación. Otro modo de almacenamiento sería que podemos utilizar lo que sería bloque no contiguo, que esto es necesario definir el tamaño del bloque y así poder controlar lo que serían los bloques libres dentro de lo que sería el almacenamiento y la asignación de los espacios, ¿no? Existen diferentes métodos para conocer los bloques de asignación a cada archivo. Tenemos la asignación contigua o la adyacente. Este tipo de método, bueno, permite que solo se realiza si se conoce el tamaño máximo del archivo en el momento de su creación. Se necesita la dirección del primer bloque, un buen rendimiento al poder de leer todo el archivo de una sola vez, como así también produce bastante fragmentación. Bien.
Esto hace referencia, ¿no?, a la asignación de espacios. Cuando vamos a designar un espacio de memoria a los distintos tipos de archivos, ¿no? Entonces, para eso, para tener los archivos de una manera organizada, tenemos estos dos tipos, ¿no? Dependiendo del modo de almacenamiento, como así también en la forma en la que vamos a asignar los distintos bloques. Bien. Luego también tenemos, ¿no?, otros métodos como es la asignación enlazada y la asignación indexada. Cuando hablamos de asignación enlazada, decimos que todos los bloques están organizados en una lista enlazada. Por ejemplo, un problema acá dice que para leer o escribir en un bloque, lo determinamos como n, hay que recorrer lo que serían los n1 menos 1 precedentes. Es decir, que esto lo podemos realizar, esa lectura, de una manera secuencial, que nos permite recorrer lo que sería ese bloque. En el caso del DOS, posee una tabla de localización de archivo, que sería el FAT, en este caso duplicada. Si la información está en caché, mejora el rendimiento. En cuanto a la asignación indexada, se utiliza en un bloque que contiene un vector de índices enlazables. La búsqueda solo se hace en dicho vector. También permite el acceso directo a cualquier posición, pero desperdicia, ¿no?, lo que sería el espacio de memoria. Es necesario definir el tamaño del bloque inicial, ya que limita el tamaño máximo del archivo. En el caso de Unix, utiliza una variante de este método. Bien, eso sería en cuanto a lo que sería la gestión de bloques asignados a cada archivo. Son los distintos métodos, ¿no?, el de asignación enlazada y la asignación indexada. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Bien. Me parece que están cansados ya. Bien, me quedaría gestión de espacios libres, el particionado y bueno, esquema. ¿Esto quiere que lo dejemos para la próxima clase? Sí, ya lo... Por favor. Así lo hacemos más, no lo hacemos tan tedioso. ¿Les parece? Sí. Bien, lo dejamos Sí, para profe. la próxima clase y vamos a agregar lo que sería una actividad para que sea un poco más interactiva. Bueno, chicos, lo dejamos para la próxima clase y continuamos. Continuamos con lo que sería la unidad 3. Igual, sistema de archivos muchísimo. Así que, para no darlo todo en un solo día. Bueno, profe. Ok, Bueno, buenísimo. así. Muy bien. No lo,